vínculos, por lo tanto cuidar vínculos. Cuando digo cuidar vínculos no estoy diciendo como, es decir, si somos forofos de un equipo de fútbol, de aquí es el Recreativo de Huelva, el equipo de fútbol. No estoy refiriéndome única y exclusivamente a los vínculos deportivos, estoy refiriéndome a vínculos de todo tipo. El hecho de que somos realidades vinculantes y vinculadas, y de ahí viene, fijaos, de ahí viene el concepto de obligación. Obligación y religación. Es decir, si jugamos un poco con la etimología de las palabras, nos damos cuenta de que una de las fuerzas que ha tenido nuestra tradición eclesial y ha tenido la religión cristiana a lo largo de la historia es esa capacidad de transmitir la necesidad de especie humana, de vínculo humano. Es decir, nada humano nos puede ser ajeno porque el vínculo de la naturaleza humana nos tiene que movilizar. A partir de ahí hablamos de fraternidad, a partir de ahí hablamos de lo que podríamos llamar revelación, teología, pero esa recuperación de la idea de vínculo es fundamental. Bauman es clave, Sennett es clave, y ahí creo que es importante, ahí creo que es clave la categoría de interdependencia. La Laudato Si, la Fratelli Tutti, pero podríamos decir, en la doctrina social de la Iglesia esta idea es fundamental, la ha recogido de la mejor tradición del personalismo comunitario, Martin Buber, Emmanuel Mounier, Gabriel Marcel, etc. Pero hay una tarea también importante, y es no solo se trata de reconstruir la justicia desde la misericordia, yo ahí hablo de las éticas del cuidado integral, de la interdependencia estructural, sino cuidar las instituciones, es decir, darnos cuenta de que la familia, la Iglesia, es decir, lo que entendemos por instituciones está en peligro. ¿Por qué? Pues porque creemos que las instituciones son agregado de voluntades. Cuando yo digo en mi casa, digo es que en una familia, aunque no tengamos hijos, 1 más 1 siempre son 3. Principio fundamental del Papa Francisco, uno de los principios metafísicos con los que trabaja es el todo es mayor que las partes. No hace falta que haya leído a Simeone, y lo importante que es en el Atlético de Madrid el carácter de equipo. Es decir, un equipo es más que la suma. La Iglesia de Huelva no es simplemente el sumatorio de sacerdotes, de laicos o de órdenes religiosas que están en... No. El todo es mayor que las partes. Entonces, ese principio ontológico que nos lleva a la sociedad nos tiene que hacer ver que la vida social, que las instituciones son mucho más importantes que los individuos, y por lo tanto incluso a la hora de pensar la familia, a la hora de pensar los vínculos matrimoniales o los vínculos parroquiales, tenemos que decir, bueno, pues yo como párroco puedo ser sustituido por otro, pero tengo que pensar en clave institucional. En segundo lugar, además de cuidar las instituciones, es importante caer en la cuenta de que las instituciones no son moralmente neutrales. No estamos aquí en una sociedad donde las instituciones sean neutrales y por tanto no podemos ser indiferentes o neutrales ante lo que podríamos llamar el relativismo o el emotivismo cultural o el atomismo cultural. Relativismo, atomismo y emotivismo son nombres distintos para describir un tipo de sociedad deshumanizada donde nosotros tenemos que responder y tenemos que afrontar recuperando esa idea de cuidado. Entonces, aquí hay un elemento importante y muy bonito que sería la recuperación del concepto de identidad narrativa. En la vida de la Iglesia y en la vida de la familia, la identidad de las instituciones y nuestra identidad institucional es una identidad narrativa. Nosotros estamos vinculados a una tradición, lo que podríamos llamar veterotestamentariamente, que es la tradición de la alianza, donde lo que somos está vinculado a historias que compartimos, a relatos que compartimos, y por lo tanto, desde el punto de vista de lo que sería la sociología de las organizaciones o de la ética de las organizaciones, hablamos, nuestra identidad no está cerrada, no está clausurada, sino que en realidad depende de un relato. La importancia que para nosotros tiene pues, leer la Biblia conjuntamente, trabajar con los sacramentos. Es decir, los sacramentos nos permiten renovar relatos fundacionales que son constitutivos de nuestra identidad. Entonces, en una sociedad donde las identidades suelen ser fragmentadas, donde las identidades suelen ser vulnerables y donde los sujetos suelen ser sujetos líquidos, realmente el ofrecer la posibilidad de compartir historias, de tener un relato fundacional que nos une, de rezar juntos, de leer juntos, es decir, de cantar juntos, es decir,
ese modo narrativo de entender nuestra identidad habría que recuperarlo o plantearlo. Nuestra identidad no es una identidad rigorista, kantiana, moral. No, incluso nuestra identidad moral está vinculada a un relato, a un acompañamiento, a una capacidad de escucha. Repito que filosófica y éticamente yo lo llamaría una identidad narrativa. En un mundo donde las identidades se deconstruyen, se destruyen, se consumen, es decir, donde nuestros alumnos o nuestros hijos se ponen identidades como quieran, se cambian el pelo, se tatúan y tal. Es decir, la identidad es muy importante. Entonces, intentar ofrecer una identidad narrativa consoladora, ese modo narrativo de entender la identidad tiene una función sanadora. Es decir, ¿cómo sanar? ¿Cómo cuidar? Pues contando historias, compartiendo historias, generando relatos. Es decir, darnos cuenta de ese poder narrativo de nuestra generación. Aquí tendríamos que evitar lo que se nos llama la corrosión del carácter y luego, desde el punto de vista de la ética social y política, entender que no hay vida democrática sin voluntad de verdad. Lo que está sucediendo en nuestro país, pues, el relativismo, el no hay valor de la palabra, hoy dices unas cosas y mañana dices la contraria. Es decir, realmente, con independencia de que uno sea más socialista, menos socialista, más liberal o menos liberal, aquí hay una cosa muy importante y es decir, darnos cuenta de que nuestra democracia es más fuerte y está más avanzada y más consolidada en la medida en que hay más argumentos, hay más voluntad de verdad y no en la medida en que nos olvidamos de la verdad, la bondad y la belleza, lo que llamaríamos los trascendentales propios de la metafísica nuestra. ¿Por qué? Pues porque las redes son mundo. Daos cuenta que uno de los temas fundamentales en las redes y en la cultura digital es el de las fake news y de las mentiras. Es decir, cuánto daño está haciendo a la Iglesia pues determinado tipo de bulo, determinado tipo. Es decir, realmente nuestro compromiso tiene que ser un compromiso por la voluntad de verdad y hacer ver que la vida democrática y la vida sociopolítica está vinculada a esa voluntad de verdad y no una voluntad